Esta historia no me ocurrió a mí directamente. No es mía. En realidad le pasó a mi tía en la mitad o finales de los 90, cuando todavía era una adolescente. Le pregunté si podía compartir la historia, y me dijo que prefería que lo hiciera, por si podía ayudar a alguien más a evitar una situación similar. Aunque realmente, no sé si hoy en día alguien podría encontrarse en una situación como esta. Dicho esto, la contaré de memoria, así que si algunas partes parecen inconsistentes o confusas, pido disculpas. Como dije, esto fue cuando mi tía era adolescente. Era una joven muy querida, una buena chica, estudiante de puro dieces, y era bien conocida y respetada en el vecindario como una niñera confiable. Le encantaba pasar tiempo con los niños la querían, y había hecho bastante trabajo voluntario durante el verano en la guardería de nuestro grupo de la iglesia local. Básicamente, la gente del área sabía que, si necesitaban a alguien para cuidar a sus hijos por un par de horas, podían llamarla y no preocuparse por nada. Con el tiempo, mi tía se dedicó al cuidado de niños, y de hecho, ahora tiene su propia guardería local, lo que podría ayudar a explicar cuánto amaba, y sigue amando trabajar con niños. Esta situación en particular ocurrió cuando recibió una llamada de una pareja que vivía a unas cuantas cuadras. Era la historia esperada. Querían tener una noche de cita y necesitaban a alguien que cuidara a su hija pequeña por unas horas. Dijeron que le pagarían $10 la hora para cuidarla de 5 a 11. Mi tía aceptó, y todo parecía bastante normal. Ahora bien, esto fue en los 90. Casi nadie tenía un teléfono celular. Internet realmente no existía, y mucha gente confiaba en otras personas del vecindario simplemente porque eran vecinos. Era una época totalmente diferente de hoy en día, cuando somos mucho más precavidos en nuestra vida cotidiana. Mi tía y mis abuelos no sabían nada de la pareja, lo cual no era raro, y aunque la situación no parecía extraña, las cosas se pusieron raras prácticamente desde el principio. Mi abuelo dejó a mi tía frente a la casa y ella llamó a la puerta, pero al principio nadie respondió. Estuvo parada allí unos momentos y llamó de nuevo, y, tras unos minutos, finalmente el hombre de la casa abrió la puerta. Se disculpó por no haber oído el llamado antes, diciendo que estaba en el baño preparándose. Después de eso mi tía dijo que entró a la casa y notó que estaba increíblemente limpia y casi minimalista. La sala de estar era básicamente solo un sofá viejo, una silla y un televisor. Había una lámpara en la esquina para dar luz, y eso era todo. No había fotos ni juguetes ni nada que indicara que esa familia tuviera una hija pequeña o que siquiera fueran una familia. Ignoró esto y pensó que tal vez simplemente no tenían mucho dinero, y se dirigió a preguntarle al hombre sobre la hija, lo básico en realidad: nombre, información de contacto en caso de emergencia, horarios y cualquier norma que debiera seguir. Dijo que, al principio, el hombre tenía una expresión en el rostro que le hizo parecer nervioso, como si estuviera inventando una respuesta en ese mismo momento. Tras unos momentos, aclaró su garganta y respondió: su nombre es Abigail, si hay una emergencia, llama a mi madre. Su número de teléfono está en el refrigerador. Su nombre es Beth. El horario y las normas realmente no serán un problema. Abigail es muy pequeña como para hacer algo, y seguramente estará dormida toda la noche en su cuna. En ese momento, a mi tía le cayeron algunas fichas. No había juguetes porque Abigail aún era un bebé. Esto también podría explicar la falta de fotos de la familia en las paredes. Ella asintió y le dijo que entendía, y luego le preguntó si Abigail tenía algún horario de alimentación y si intentaban mantener las cosas en un cronograma estricto. Dijo que, en ese momento, el hombre simplemente sacudió la cabeza y le dijo que no molestara a Abigail mientras dormía, y que, si no se despertaba llorando, simplemente la dejara dormir. Obviamente mi tía estaba algo confundida. Cuando tienes un bebé tan pequeño, normalmente no lo dejas dormir sin más. Lo mantienes en un horario y mantienes la consistencia. Pero como estaba haciendo esto bajo las condiciones de los padres, no discutió ni argumentó al respecto. Después de unos momentos de conversación, el hombre dijo algo que realmente desconcertó a mi tía. Dijo algo como: sé que probablemente tuviste un día largo en la escuela, y probablemente quieras darte una ducha en algún momento. Si es así, la ducha está en el segundo piso, segunda puerta a la izquierda. Siéntete libre de usarla si lo necesitas. ¿Cuántas señales rojas van hasta este momento? ¿3?
Pues hubo otra que ocurrió inmediatamente después de este comentario. Después de insistir en que podía ducharse, el hombre dijo que tenían que irse. Le agradeció por tomarse el tiempo de cuidar a su hija, y luego abrió la puerta principal, se subió al coche y se fue, dejando a mi tía sola con Abigail. Puede que no sea obvio cuál era la señal de alarma en esa situación, pero mi tía se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. En ningún momento salió la madre de la niña de ninguna habitación de la casa. Ni siquiera la había conocido, y el hombre simplemente se fue sin ella. En ese momento parecía que no había una madre en la situación. Nuevamente, mi tía pensó que quizás no había entendido la situación. Quizás el hombre tenía que recogerla del trabajo o tal vez se iban a encontrar en algún lugar, así que lo dejó pasar y simplemente se sentó en el sofá a ver televisión. Estuvo sentada allí un rato viendo lo que estuviera en la televisión, pero después de un tiempo dijo que algo no se sentía bien. Pues sí, obviamente, ¿no? Dijo que algo en su interior le decía que debía revisar a Abigail, aunque el padre le había dicho que no era necesario. Se levantó y subió las escaleras, dándose cuenta de que no sabía cuál era la habitación de la bebé. Había 2 puertas a la izquierda y una a la derecha, y sabía que la segunda a la izquierda era el baño. Así que revisó la primera puerta a la izquierda. Era una habitación pequeña que parecía que podría haber sido un dormitorio, pero no había cama. Dijo que estaba hecha un desastre, con basura por todas partes, y a un lado había un pequeño escritorio con una computadora encima. Como no era la habitación correcta, asumió que la cuna de Abigail debía estar en la habitación principal. Se dirigió a la otra puerta y la abrió, solo para encontrar nada más que un colchón y una base en el suelo, y una sola cómoda. Miró alrededor del cuarto, pero no había cuna ni señales de un niño pequeño, solo la cama y la cómoda. Al igual que la sala de estar y en completo contraste con la otra habitación, esta estaba completamente limpia. En ese momento algunas cosas se volvieron claras. 1, este tipo era raro por decirlo suavemente. 2, no había una hija, Abigail no existía, y ella estaba cuidando a una niña inexistente. 3, la insistencia del hombre de que se diera una ducha era aún más espeluznante considerando que las 2 primeras cosas no eran ciertas. Cerró las puertas, bajó de nuevo, tomó el teléfono y rápidamente llamó a su casa. Explicó a su padre que allí no había ningún bebé y le habló de lo extraño que era el hombre. Mi abuelo le dijo que iría en coche, que se estacionaría en la calle y esperaría a que el hombre regresara, para asegurarse de que no pasara nada. Después de unas 4 o 5 horas, el hombre regresó y su vibra de tipo raro escaló. Dijo que cuando volvió, lo primero que le preguntó fue si se había dado la ducha. Ella le dijo que no, y que él parecía genuinamente molesto por eso, al punto de que le preguntó directamente por qué no lo había hecho. Ella respondió que simplemente no le apetecía y cambió de tema, diciéndole que Abigail estuvo tranquila toda la noche, y que ahora que él estaba en casa, necesitaba irse. Cuando ella intentó salir, él se puso en la puerta y le dijo que no tenía por qué apresurarse y que la noche aún era joven. Ella dijo que en ese momento, prácticamente subió el nivel de incomodidad al máximo, mirándola de arriba a abajo y diciéndole que podía hacerse cómoda si quería. Ella lo miró y le dijo directamente que ya había llamado a su padre, y que él estaba sentado afuera esperándola para salir, y que probablemente vendría a la puerta si ella no salía pronto. Por un momento él parecía estar midiéndola, tratando de determinar si estaba mintiendo, pero finalmente cedió, diciendo algo como, «Bueno, no queremos hacerlo esperar», y abrió la puerta. Mi tía salió, y él rápidamente la cerró tras ella. Ella corrió hasta el auto de mi abuelo, se subió, y fue solo entonces que se dio cuenta de que, en toda la conmoción, ni siquiera le había pagado por su tiempo. Honestamente, el dinero no le importaba, solo quería irse a casa. Mi tía dijo que le explicó todo a mi abuelo, y aunque él estuvo de acuerdo en que el hombre era definitivamente un tipo raro, dijo que técnicamente no había hecho nada ilegal o incorrecto, así que no había mucho que se pudiera hacer. Aún así, mi tía no quiso volver a cuidar niños para nadie que no fuera un vecino inmediato o familia después de eso, y se quedó con el pensamiento de que, de no haber estado mi abuelo estacionado afuera y esperando, las cosas habrían terminado mucho, mucho peor.
Cuando estaba en la preparatoria solía cuidar a mis dos sobrinos pequeños, Kevin y Martín, unas cuantas veces a la semana en la casa de mi hermano Joshua. Durante la semana, mi hermano era un tipo bastante tranquilo, y me encantaba pasar tiempo con los pequeños, así que realmente no me importaba perder algunas noches entre semana. Ellos eran bastante pequeños todavía, y estaban en esa edad en la que podían ser fácilmente entretenidos con Bob Esponja y nuggets de pollo, mientras yo pasaba el rato con mi teléfono o mi Nintendo DS. Realmente era como tener un par de hermanos menores que necesitaban mi atención de vez en cuando, y me encantaba. Mi hermano siempre había sido un buen chico, pero a medida que creció terminó juntándose con malas compañías, y se enamoró de una mujer que fue una terrible influencia para él, Daniela. Daniela era una persona manipuladora, tanto con la gente como con las sustancias. Desafortunadamente, Joshua quería ver lo mejor de ella y decidió que valía la pena darle su tiempo. Terminaron juntos, aunque no se casaron, y tuvieron 2 hijos, Kevin y Martín. En algún momento después del primer cumpleaños de Martín, Daniela fue arrestada por intentar robar en una tienda grande, y luego su cargo de delito menor se convirtió en un cargo bastante grave, cuando la policía encontró una cantidad significativa de metanfetaminas en su bolso. Era suficiente para que la acusaran de intento de distribución. Todo esto es importante porque es lo que dejó a mi hermano a cargo de 2 niños pequeños como padre soltero, y es la razón por la que tuve que cuidarlos varias veces a la semana mientras él trabajaba en su segundo empleo. Ahora bien, este ritual de él trabajando en las noches y yo cuidando a los niños había estado sucediendo durante unos 6 meses en ese momento, y sin problemas, y con Daniela en prisión por años pensé que todo seguiría siendo igual de tranquilo. Estaba equivocado. Era un martes bastante normal en casa de Joshua. Yo estaba allí cuidando a los niños y ellos estaban viendo caricaturas mientras yo preparaba la cena, cuando escuché un golpe en la puerta principal. No esperaba a nadie, así que pensé que tal vez era un paquete de Amazon o algo que solo tocaban para hacernos saber que lo habían entregado. Seguí haciendo la cena e ignoré el sonido por el momento. Luego escuché el timbre de la puerta. En ese momento Kevin entra en la habitación para decirme que la tía Eva estaba en la puerta. Evangelina, o tía Eva, era la hermana de Daniela y era tan mala como, si no peor que Daniela. Además de eso, Joshua tenía una orden de alejamiento contra ella. No debía estar allí ni cerca de los niños. Le dije a Kevin que llevara a Martín a su habitación y que se quedaran allí, que yo subiría en un momento. Luego le envié un mensaje rápido a Joshua diciendo básicamente, Evangelina está en la puerta, y diciéndole que le pediría que se fuera. Luego desbloqueé la puerta, pero dejé la cadena puesta y abrí la puerta ligeramente, preguntándole si podía ayudarla. Ella me miró por un segundo, luego resopló y soltó una risa burlona. Vine a ver a mis sobrinos. ¿Dónde está Joshua? Le dije que Joshua no estaba allí, y que tendría que volver en otro momento para hablar con él sobre la situación. Ella me dijo que tenía que dejarla entrar para ver a sus sobrinos en ese mismo momento. En ese momento, Joshua me estaba llamando, así que puse el teléfono en altavoz y le dije que estaba informándole a Evangelina que debía irse. Ella comenzó a gritarme a mí y al teléfono, diciendo que tenía derecho a ver a su familia y que él no podía alejarla de ellos. Él, con calma pero de manera directa, le dijo, Evangelina, tienes que irte. Si no te has ido en 3 minutos, llamaré a la policía para informarles que estás violando una orden de restricción. No se supone que estés cerca de mis hijos ni en mi propiedad. Phil, si no se ha ido en 3 minutos, llama a la policía. Estuve de acuerdo. Me pidió que le llamara de vuelta para informarle cómo iba la situación y que él llegaría pronto, y luego colgó. En ese momento, Evangelina comenzó a gritarme que estaba arruinando su vida y me llamó cada insulto y nombre racista que pudo sacar de su boca. Una vez más, le dije con firmeza que se fuera y me dispuse a cerrar la puerta. Ella intentó meter la mano en el hueco para evitar que se cerrara, pero yo no estaba dispuesto a dejarla pasar. Seguí empujando la puerta contra sus dedos. Si ella iba a intentar entrar a la fuerza, yo iba a usar la fuerza para mantenerla afuera. Después de unos segundos de lo que asumo fue un dolor tremendo, ella retiró sus dedos y yo cerré la puerta de golpe, echando el cerrojo y bloqueando la perilla. Ella comenzó a gritar que me iba a matar y que me iba a arrepentir de todo. Le di los 3 minutos y al final de ese tiempo ella estaba en su auto y se iba. Así que le envié un mensaje a Joshua para informarle que ya se había ido,
pero que había sido increíblemente violenta con sus palabras. Me dijo que, si la veía o veía un auto como el de ella pasar de nuevo, debía llamar a la policía de inmediato y contarles lo que había pasado. Estuve de acuerdo y seguimos con el resto de nuestra noche. Les di la comida a los niños. Estaban felices y satisfechos y Kevin preguntó si podían ir a jugar a su habitación. Les dije que estaba bien y honestamente, mi mente estaba en la posibilidad de que Evangelina regresara, así que era mejor que estuvieran en su habitación por si acaso. Después de aproximadamente una hora de estar sentado viendo Bob Esponja solo y escuchando a los niños jugar arriba, me levanté para ir a ver cómo estaban, y apenas me puse de pie, escuché lo que sonaba como un fuerte golpe en la puerta principal, seguido del sonido de vidrio rompiéndose. Me agaché y me asusté. Agarré mi teléfono y corrí arriba, a la habitación de mis sobrinos. Cerré la puerta y llamé al 911 de inmediato. Honestamente, una buena parte de esto es un borrón. No recuerdo mucho de la llamada telefónica. Creo que gran parte de lo que les dije fue puro instinto, y muchas de mis acciones fueron puro adrenalina. Pensé que esta mujer loca estaba tratando seriamente de irrumpir en la casa para llegar hasta nosotros, y, sinceramente, pensé que había una alta posibilidad de que me matara, y de que mis sobrinos fueran secuestrados. Después de estar en la habitación con la espalda contra la puerta durante varios momentos, informándole a la operadora del 911 sobre la situación, ella me dijo que la policía estaría allí en unos pocos minutos y que me quedara en la habitación. Lo que más odié de esto fue que mis sobrinos solo me miraban. Martín era demasiado pequeño para entender qué estaba pasando, más allá de que yo estaba en la habitación para jugar con ellos, y Kevin tenía la edad justa para saber que yo tenía miedo de algo, pero sin entender exactamente qué. Me senté en el suelo y simplemente esperé, diciéndoles a los niños que siguieran jugando. Ellos lo hicieron, y yo aguanté las lágrimas, esperando lo que sentía como una eternidad hasta que llegara la policía. En realidad fueron 9 minutos, pero se sintieron como una hora. Cuando escuché a la policía anunciarse, les dije a los niños que se quedaran en la habitación y que regresaría en un momento. Salí y vi a 2 oficiales parados en la puerta con sus armas desenfundadas y varios autos más frente a la casa, con sus luces apuntando alrededor del área. Dejé entrar a los oficiales. Me preguntaron si estaba bien o si había alguien más en la casa, y les dije que estaba cuidando a mis sobrinos y que la persona que había hecho esto probablemente era su tía. Les expliqué la noche y me pidieron que contactara a Joshua para ver si podía regresar a casa. Para resumir y saltarme la conversación con la policía, Evangelina había regresado y arrojado un ladrillo a través de la ventana del garaje y de la ventana grande de la sala. Aún más espeluznante, había arrojado una ardilla muerta a la puerta, y eso fue el primer golpe que escuché antes de que los ladrillos atravesaran las ventanas. Esta mujer había perdido la razón y estaba tratando seriamente de demostrar lo loca que estaba, y aunque estaba tan asustado que casi me orino encima, estaba horrorizado al pensar que ella podría haber estado dispuesta a arrojar un ladrillo por la ventana de la sala, donde uno de sus propios sobrinos podría haber estado sentado. Fácilmente podría haber matado a uno de ellos si hubieran estado en la habitación. Afortunadamente, solo estaba yo y ellos estaban arriba jugando. La policía tomó mi declaración y pusieron una orden de búsqueda para ella. Preguntaron a los vecinos si habían visto algo y, después de esa noche, mi hermano compró cámaras de seguridad para las ventanas, por si acaso. Pero, según lo que recuerdo, la policía la capturó y no saldrá en mucho tiempo. Así que Evangelina, la mujer absolutamente loca que resulta ser la tía de mis sobrinos, espero que tú y yo nunca nos volvamos a encontrar. Todo esto sucedió cuando yo tenía 15 años, y era un adolescente un poco socialmente torpe. No tenía muchos amigos y realmente no socializaba mucho más allá de lo básico en redes sociales, así que a veces cuidaba a mis primos para ganar unos cuantos dólares de vez en cuando. Dicho esto, y porque tenía algo de experiencia cuidando niños, el amigo de mi papá, Andrew, le preguntó si yo estaría disponible para ayudarlo durante las vacaciones de verano. Andrew tenía unos 30 y tantos años, y ahora era padre soltero de un niño de 6 años llamado Marcos. Su esposa, Jennifer, había fallecido debido a algún tipo de complicación cardíaca, algo que no fue diagnosticado y que la tomó por sorpresa.
Debido a esto, Andrew básicamente estaba matándose trabajando en 2 empleos para poder poner comida en la mesa y mantener las luces encendidas. Cuando todo esto pasó, recién habían empezado las vacaciones de verano, así que Andrew estaba en una situación en la que necesitaba a alguien que cuidara de Marcos todo el día, pero obviamente no tenía el dinero para pagar ningún tipo de cuidado infantil por más de 12 horas al día, 5 o 6 días a la semana. Es aquí donde yo entro en escena. Mi papá me mencionó que si aceptaba cuidar de Marcos durante el verano, él me pagaría $50 a la semana. Sabía que Andrew no podía permitírselo, pero nosotros estábamos lo suficientemente bien económicamente como para que él pudiera cubrirlo por él. Tenía 15 años, como dije, así que $50 a la semana, $200 al mes durante el verano, era algo que iba a aceptar, sin duda. Además, siempre había pensado que Marcos era adorable y sabía que era un buen niño, así que realmente era una situación en la que todos ganábamos. El primer día que estuve cuidando a Marcos, llegué temprano y Andrew aún no se había ido al trabajo. Me estaba contando todas las reglas básicas y que había nuggets de pollo para su almuerzo en el congelador, básicamente todas las cosas que esperarías de un padre. Luego me habló de cuánto agradecía que estuviera haciendo esto de forma gratuita y que lamentaba estar quitándome el verano. Le expliqué que realmente no tenía planes y que adoraba a Marcos, así que realmente no era un gran problema para mí. Luego me contó que su hermana lo había estado cuidando después de la escuela, pero que básicamente le dijo que no estaba dispuesta a cuidarlo todo el día si no iba a pagarle. Para mí, eso fue un poco impactante. Me sorprendió que un miembro de la familia no estuviera dispuesto a ayudar, especialmente con la situación en la que estaba Andrew. Lo tranquilicé diciéndole que estaba feliz de ayudar y que lamentaba que estuviera pasando por todo eso. Se fue al trabajo y me senté en el sofá y encendí la televisión. Marcos todavía estaba dormido y no parecía que fuera a despertarse en unas horas. Honestamente, cuidar de Marcos durante los primeros días fue bastante normal. Mi papá me dejaba en la mañana, me dormía en el sofá viendo televisión hasta que Marcos se despertaba y luego le preparaba el desayuno. Veíamos algunas películas, jugábamos algunos juegos y simplemente nos divertíamos hasta que su papá llegaba a casa. Honestamente, estaba realmente contento con todo y pensaba que iba a ser un gran verano. Luego, en algún momento de la segunda semana, era temprano en la mañana, y yo todavía estaba dormido en el sofá cuando escuché un estruendo en la cocina. Me levanté rápidamente y vi a Marcos en la cocina con una expresión de absoluto pánico. Cuando vio que estaba despierto, simplemente me miró con el rostro completamente rojo. Lo vi en pijamas, con cereal y leche en el suelo y un tazón boca abajo junto a él. Estaba bastante claro lo que había pasado, pero por alguna razón, Marcos gritó tan fuerte como pudo y corrió por el pasillo hacia su habitación y cerró la puerta de golpe mientras gritaba y lloraba, repitiendo que lo sentía una y otra vez entre sollozos. Estaba completamente confundido. No tenía idea de lo que estaba pasando. Había derramado su cereal, y aunque no se suponía que debía preparar su propio desayuno por esta misma razón, no estaba molesto ni nada por el estilo, pero él estaba gritando como loco. Me levanté y fui a su habitación. Toqué la puerta preguntándole qué estaba mal. Se negaba a responderme, y solo seguía gritando que lo sentía. Entré y me arrodillé para hablar con él. Le dije que estaba bien y que solo teníamos que limpiar el desastre. Le dije que no era un gran problema y que no necesitaba alterarse tanto. Al principio no parecía confiar en mí, pero finalmente respiró hondo, dijo, «Está bien», y salió a limpiar el desastre. Pasó el resto del día como de costumbre. No le insistí y pensé que tal vez solo estaba de mal humor. Luego, como una semana después, estábamos divirtiéndonos y él quería pintar. Pensé que sonaba divertido, así que le preparé sus pinturas para niños y papel en la cocina. Estábamos solo pasando el rato haciendo pinturas aleatorias cuando accidentalmente derramó el agua con la que limpiaba el pincel en el suelo. Nuevamente, su rostro se puso rojo y comenzó a llorar y gritar de una manera extrema, y luego trató de correr hacia su habitación. Era literalmente la misma situación de días atrás, pero esta vez pude sujetarlo y detenerlo. La mirada en sus ojos era de verdadero terror mientras gritaba sus disculpas a todo pulmón, con lágrimas corriéndole por el rostro. Le dije que se calmara y que no era un gran problema, que solo íbamos a limpiarlo y seguir pintando. Nuevamente parecía que no confiaba en mí, como si pensara que iba a hacer algo más que solo limpiar y seguir adelante.
Le dije que respirara y que necesitaba calmarse porque todo estaba bien. Después de unos momentos asintió y respiró hondo. Luego dijo que estaba bien. En este punto, sentí que necesitaba llegar al fondo de esto. Parte de mí estaba preocupado de que fuera Andrew quien estaba haciendo algo para que él reaccionara así, pero honestamente me parecía un buen tipo. No podía imaginar que fuera él. Lo senté en el sofá y me arrodillé frente a él. Luego le pregunté por qué se asustaba tanto cuando derramaba el agua. Me dijo que era porque había hecho un desastre. Le dije que no era gran cosa cuando hacía un desastre, que solo teníamos que limpiarlo y ser más cuidadosos. Luego le pregunté por qué pensaba que era tan importante. Al principio no parecía querer decirme, pero finalmente empezó a hablarme de eso. Dijo que cuando hacía un desastre en casa de la tía Marie, lo castigaban. Para mí, castigar a un niño significaba mandarlo a su habitación o quitarle algo por un tiempo, pero obviamente estaba pasando algo peor en la casa de su tía. Estaba algo nervioso, pero finalmente le pregunté qué hacía su tía cuando él se metía en problemas. Lo que me dijo me enfermó. Aparentemente, cuando se metía en problemas en casa de su tía, ella era verbalmente abusiva. Le gritaba y a él no le gustaban los gritos. Luego empeoró. Me dijo que cuando hacía algo malo, después de gritarle, ella realmente lo encerraba en la secadora. Lo metía en la secadora y cerraba la puerta, sosteniéndola hasta que él dejara de llorar. Dijo que cuando hacía un desastre mientras yo lo cuidaba, pensaba que lo iba a meter en la secadora y encerrarlo allí. Y por eso corría a su habitación y me decía cuánto lo sentía. Estaba conmocionado. Le dije que nunca haría eso y que no necesitaba preocuparse de que eso pasara conmigo, a lo que él respondió que le gustaba más estar conmigo que con su tía, y me dio un abrazo. Honestamente quería llorar cuando esto sucedió, pero simplemente le dije que todo estaba bien y volvimos a pintar. Cuando Andrew llegó a casa le pedí si podíamos hablar. Le expliqué lo que Marcos me había contado sobre su tía, y Andrew estaba tan horrorizado como yo. Me dijo que no tenía idea. Él solo pensaba que a Marcos no le gustaba estar allí por sus primos. No hay mucho más en la historia, honestamente. Cuidé de Marcos todo el verano y después venía a nuestra casa después de la escuela cuando regresó a clases. Andrew logró recomponer su vida, se volvió a casar, y ahora son una familia feliz. Marcos tiene 11 años ahora y es un niño inteligente. Creo que realmente no recuerda lo que sucedió en ese entonces. Por lo que sé, Andrew confrontó a su hermana sobre la situación, y ella afirmó que nunca pasó, pero estoy bastante seguro de que Andrew le creyó a su hijo. Yo sin duda le creí. Hasta donde sé, Andrew no ha vuelto a hablar con Marie desde que tuvo esa conversación, y no lo culpo. Solo espero que lo que sea que haya hecho Marie no deje marcas en Marcos, y que crezca para ser una persona normal y feliz. Cuando tenía unos 16 años decidí conseguir un trabajo para el verano. Este sería el primer trabajo que tendría en mi vida, ya que mi mamá usualmente me daba dinero. Estaba bastante perdida sobre cómo empezar, así que mi tía hizo el trabajo difícil por mí y me consiguió un trabajo cuidando niños para uno de sus clientes. Ella trabaja en un salón, y el nombre del cliente es Adetokunbo. Adetokunbo es un hombre nigeriano que siempre va al salón para cortarse el cabello. Me dice que es extremadamente amable y asume que le va bien económicamente porque siempre deja buenas propinas. Yo estaba emocionada porque cuidar niños por un par de horas y ganar buen dinero era música para mis oídos de 16 años. Aproximadamente una semana antes de que comenzara a cuidar a los hijos de Adetokunbo en el verano, me reuní con él. Se presenta y quiere que conozca a sus hijos en una especie de prueba corta, por aproximadamente 1 hora diaria de lunes a viernes. Acordó pagarme $30 por la hora, ya que me pagaría $10 por cada niño, y eran 3. Conocí a los niños y parecían bastante tranquilos. Estaban Felicitas, de 2 años, Jeremiah, de 4 y Heaven, de 7 años. En general parecía que iba a ser un buen verano, pero no lo fue. Los primeros días de prueba fueron geniales. Llegaba, saludaba a Adetokunbo, y llevaba a los niños al parque o jugaba con ellos hasta que tenía que volver a casa. Sin embargo, el viernes de esa semana, las cosas se pusieron raras. Llegué a la casa como siempre y saludé a Adetokunbo. Luego llevé a los niños al parque como lo había hecho durante casi 4 días seguidos. Sin embargo, ese día fue diferente.
Adetokunbo me llama 15 minutos después de haber salido, gritándome que regrese a sus hijos a casa. Estaba aterrada pensando que algo había pasado. Así que entré en pánico. Recogí a los niños y volvimos a la casa. Una vez en la casa les dice a los niños que vayan a sus habitaciones, y ahí es donde empieza la pesadilla. Me dice que ya no se me permite llevar a sus hijos al parque. Confundida le pregunto por qué. Me explica que su ex esposa suele ir al parque y observa a los niños, y él teme por su seguridad. Bueno, déjenme decirles que esto era una novedad para mí, ya que cuando lo conocí me dijo específicamente que él y su esposa se habían divorciado. ¿La razón? Porque ella había traído hombres a la casa. También me dijo que su ex había perdido la custodia y estaba en prisión. Así que pueden ver por qué estaba confundida. Sin embargo, cualquier duda y confusión que tenía en mi mente, la dejé de lado y le juré que, si alguna vez la veía cerca de la casa, llamaría a la policía, ya que también me había dicho que tenía una orden de restricción contra ella. Él me dice que nunca llame a la policía, que si la veo, solo lo llame a él. De nuevo, aparté la duda de mi mente y, de mala gana, acepté. Ese primer mes del verano va bien. Paso alrededor de 4 horas al día con ellos, y durante esas 4 horas, los niños están ocupados con sus videojuegos, andando en sus motos de tierra, o haciendo lo que sea en su enorme casa. Sin embargo, cuando llega julio las cosas se ponen un poco extrañas. Adetokunbo empieza a llegar temprano del trabajo los miércoles. Eso no es lo raro. Lo raro es que llega temprano del trabajo y espera que me quede en la casa hasta que termine mi día. También empieza a involucrarme en actividades con él y sus hijos, como ir de compras, al doctor, al supermercado e incluso al cine. Me estaba empezando a sentir más como una niñera que como una cuidadora de niños. Cuando le mencionaba la idea de irme a casa porque no me necesitaban, él siempre se molestaba y me hacía sentir culpable, diciendo cosas como que los niños me necesitaban y que era mi responsabilidad. Me molestaba, pero lo dejaba pasar ya que solo pasaba 4 horas al día allí y me pagaban bien. Mi hermana Michelle, por otro lado, siempre me decía lo extraño que le parecía a Adetokunbo y cómo pensaba que estaba tratando de moldearme para que fuera la madre sustituta de los niños y su nueva esposa. Me reía de la idea, ya que nunca había pasado nada inapropiado. Eso hasta que un día llegué a la casa como siempre y Adetokunbo se fue al trabajo. Aproximadamente 1 hora después de estar allí, escucho un golpe en la puerta. Antes de que pudiera preguntar quién era, Heaven corre hacia la puerta y la abre de par en par. Para mi sorpresa, es una mujer. Le pregunto quién es, y me dice que es la madre de los niños. Estoy en shock y asustada, ya que esta mujer no se supone que deba tener contacto con los niños. Le digo que Adetokunbo está en el trabajo y que yo estoy cuidando a sus hijos en su ausencia. Ella me da una mirada cínica y me dice que puedo irme a casa ya que ella está allí. Le digo que Adetokunbo me dijo que no la dejara entrar si venía, y que necesitaba irse. Esperaba que me insultara, pero para mi sorpresa solo dijo, «Está bien». Les dio un beso a los niños y se fue. Rápidamente, en pánico, llamé a Adetokunbo y le conté lo que había pasado. Él no parecía molesto en absoluto, ni siquiera sorprendido. En cambio, me agradeció calmadamente por informarle y, al final de la llamada, me dijo que era una buena chica. De nuevo me sentí un poco incómoda, pero continué cuidando a los niños. Un día, mientras estaba allí, me dio curiosidad la naturaleza de la relación entre la madre y los niños, ya que realmente no parecían extrañarla. Así que hice lo único lógico que podía hacer, y empecé a sonsacar respuestas de Heaven y Jeremiah. Para mi total asombro, lo que descubrí fue impactante. Resulta que la razón por la cual los niños apenas parecían extrañar a su madre era porque nunca se había ido. Me dijeron que su madre llegaba a casa todos los días justo cuando comenzaba la rueda de la fortuna. Les pregunto si se quedaba o se iba a su propia casa, y me dijeron que a veces pasaba la noche en el cuarto de su papá, pero que cuando él estaba enojado con ella, ella se iba. Entonces hice la siguiente pregunta lógica. Le pregunté a Heaven por qué su papá estaba a menudo enojado con su mamá, y ella me dijo que era porque mamá no es buena oyente. Justo en ese momento sentí un escalofrío, porque hasta ese punto parecía que estaba armando un rompecabezas, pero ninguna de las piezas coincidía. Empecé a recordar ciertas cosas que Adetokunbo me había dicho, y ciertas cosas que hacía que no pensé mucho en el momento. Por ejemplo,
Cada vez que jugaba con Felicitas cuando él estaba cerca, siempre me decía que era una buena mamá. No que sería una buena madre. No, sino que ya era una buena madre. Me preguntaba si estaba saliendo con alguien, a lo que respondí inocentemente que no. Incluso me preguntó si era sexualmente activa, lo cual obviamente me negué a responder. Se volvió muy táctil conmigo, siempre queriendo tocar mi cabello o abrazarme para despedirse. Comentaba sobre mi apariencia con frecuencia diciéndome que era atractiva y que me veía en forma. A veces me hacía quedarme más tarde ciertos días, incluso después de que él ya estaba en casa. Y por último, Adetokunbo empezó a sugerirme que entrara por el garaje en vez de la puerta principal cuando llegara en las mañanas. Cada vez que lo hacía, me encontraba con él sin camisa, intentando darme un abrazo que duraba un poco más de lo normal. Honestamente creo que quería que algo pasara en ese garaje, ya que intentaba retenerme allí conversando en la oscuridad. Fue la combinación de todas estas cosas, junto con lo que los niños me habían contado, lo que me hizo cuestionar la legitimidad de todo lo que él me había dicho. Comencé a pensar que tal vez Adetokunbo no quería una niñera, sino una nueva esposa que fuera la madre de sus hijos. A medida que pasaba el tiempo empecé a temer realmente ir a su casa. Comencé a sentir ansiedad solo de pensar en ello, pero aún así continué yendo, sin contarle a nadie lo que estaba sucediendo. Con el tiempo me enteré de noticias aún peores. La ex esposa de Adetokunbo no era realmente su ex, todavía estaban casados. Al parecer él la abusaba constantemente y estaba paranoico, creyendo que ella tenía un romance con alguien, por lo que la había enviado a Nigeria por un mes. Aprendí todo esto por las mujeres del salón donde trabaja mi tía. No solo eso, sino que también descubrí que Adetokunbo constantemente llevaba mujeres a la casa mientras su esposa estaba fuera. Ella se enteraba porque a veces fingía irse al trabajo y se quedaba para observar si llegaban visitas. Ella le había pedido el divorcio, y por eso él la había mandado lejos. También me enteré de que él regularmente la amenazaba con matarla si alguna vez intentaba dejarlo. Cuando me enteré de toda la verdad ya estaba harta. Me quedaban como unas 6 semanas de trabajo, pero le dije a Adetokunbo que ya no podría cuidar a los niños porque debía asistir a un campamento de baloncesto, lo cual obviamente era mentira. Se mostró visiblemente molesto y literalmente me dijo que tenía que seguir yendo a trabajar. Le dije que no lo haría, y fue entonces cuando empezó a ponerse furioso. Comenzó a insultarme y me dijo que la única razón por la que quería dejarlo a él y a los niños era porque estaba viendo a otro hombre. Recordemos que en ese momento, yo solo tenía 16 años y no tenía ninguna obligación de cuidar a sus hijos ni a él. Me fui ese día llorando y no regresé al día siguiente. Mi madre me preguntó por qué ya no estaba trabajando allí, y le dije que era porque el trabajo era demasiado estresante. Una semana después, estando en mi habitación, escuché el timbre de la puerta. No pensé mucho en ello hasta que escuché la voz de Adetokunbo. Me asomé al salón y lo vi, recostado casualmente en uno de nuestros sofás como si fuera su casa. Escuché su voz potente dirigida a mi madre, en un tono autoritario. Dijo: «Necesitamos hablar de mi niña. No ha venido a mi casa en un tiempo, y los niños están empezando a preocuparse. Eso no me gusta. ¿Dónde está?» Mi madre, notando lo extraño de la situación, le mintió y le dijo que yo había salido con una amiga. A lo que él, con toda la desfachatez, preguntó si era una amiga o un amigo. Eso fue la gota que colmó el vaso. Mi mamá le dijo a Adetokunbo que sus preguntas eran invasivas y depredadoras. Luego le pidió que se fuera y para mi sorpresa lo hizo. Desde entonces no volví a ver ni a escuchar de Adetokunbo durante aproximadamente un año. Me envió algunos mensajes, pero rápidamente aprendí a bloquear su número. Un año después me enteré de más información. Su esposa había obtenido la custodia completa de los niños y estaban viviendo en otra ciudad, aproximadamente a 1 hora de donde vivimos. Pensé que era un milagro porque Adetokunbo siempre dejaba muy claro que esos niños y su esposa eran suyos. Unos meses después de enterarme de eso, estaba corriendo en mi vecindario y pasé cerca de su casa. Intenté correr más rápido para pasar de largo, pero estaba agotada de mi carrera. Así que opté por cruzar la calle y mantenerme a una buena distancia en caso de que él estuviera cerca. Supongo que Dios estaba enojado conmigo ese día, porque de la nada, Adetokunbo apareció en la carretera y detuvo su auto cerca de mí. Bajó la ventanilla y me preguntó cómo había estado. Estaba aterrada.
Pero él fue bastante civilizado a pesar de cómo habíamos dejado las cosas. Hablaba de sí mismo y hacía algunos comentarios inapropiados sobre mi cuerpo. Pero lo que captó mi atención fue lo que dijo al final de nuestra conversación. Me contó que su esposa lo había engañado para que perdiera la custodia de sus hijos. Y esta es su versión. Un día ella lo llamó al trabajo y le dijo que Jeremiah estaba portándose mal. Siendo el pedazo de basura abusivo que era, corrió a casa para enseñarle a Adetokunbo algo de disciplina y respeto. Su esposa grabó todo el incidente. Llamaron a la policía y se levantó un informe. Y supongo que así fue como ella obtuvo la custodia temporal de los niños. Sin embargo, me aseguró que recuperaría a sus hijos porque son suyos, y que su esposa pronto pagaría por sus transgresiones. Toda la conversación me hizo sentir extremadamente incómoda, y me alegré cuando terminó. Corrí a casa y les conté brevemente a mis hermanas sobre el encuentro, y luego intenté no pensar más en ello. Eso fue hasta que escuché las noticias. Unas semanas antes de mi cumpleaños, mi tía me contó algo impactante. Adetokunbo había recuperado a sus hijos. Su esposa, misteriosamente enfermó y regresó a Nigeria, donde luego falleció. Sé que suena descabellado, pero esto es exactamente lo que mi tía me contó. Me volví a asustar después de escuchar esa noticia, y le conté a mis hermanas lo que él me había dicho unos meses antes de la muerte de su esposa. Un año después de eso, estaba corriendo otra vez y pasé por su casa. Esta vez, él salió de su casa para llamarme. Me preguntó si quería saludar a los niños. Le dije que no, porque probablemente no se acordarían de mí. Entonces me hizo una pregunta impactante. Me preguntó si quería saludar a su esposa. La llamó para que saliera, y entonces se acercó a mí una mujer muy joven, probablemente solo unos años mayor que yo, con un bebé en brazos. Ella sonrió y se presentó amablemente. Estaba en shock, así que intercambié unos saludos rápidos y terminé mi carrera. Cuando llegué a casa le conté a mis hermanas lo que acababa de presenciar. No sé si Adetokunbo tuvo algo que ver con lo que le pasó a su esposa, pero tengo una sensación inquietante en el estómago de que él no es tan inocente como aparenta. Cuando tenía unos 17 años quería ser au pair, y el único lugar al que podía ir con esa edad era Inglaterra. Encontré a una familia, una madre con 2 hijos, un niño y una niña. Me puse en contacto con ellos y hablé con la madre. Ella parecía muy interesada y muy amable. Fijamos una fecha para que yo fuera, y eso fue todo. Cuando llegué al aeropuerto me sorprendió mucho que no estuvieran allí para recogerme. Le envié un mensaje a la madre para preguntar dónde estaban y cuánto tardarían en llegar. Me dijo que venía en camino, pero que estaba atascada en el tráfico. Pensé, está bien, eso es comprensible. Me dijo que fuera a la salida y esperara. No mucho después me dijo que ya estaba allí y que estaba en un coche azul. Miraba alrededor confundida porque no veía ningún coche azul. Cuando finalmente lo encontré, otra mujer, distinta de la que había estado hablando, salió del coche y se dirigió hacia mí. En el instante en que hice contacto visual con esta otra mujer, recibí un mensaje largo de la persona para la que se suponía que iba a trabajar, donde básicamente decía que su esposo había regresado del país donde trabajaba y que habían discutido porque él no quería una au pair en la casa. Por alguna razón, ella no quiso decírmelo y en su lugar me pasó a una buena amiga suya que necesitaba una au pair. Estaba muy confundida y en ese momento, un poco asustada. Todo parecía muy raro, como si alguien me estuviera observando y hubiera esperado el momento adecuado para enviarme el mensaje. La mujer parecía amigable, pero se apresuraba a tomar mis cosas y meterlas en su coche mientras me hablaba. Yo estaba nerviosa y siendo una persona poco confrontativa por naturaleza, realmente no sabía qué hacer o decir, aparte de seguirla y hacer lo que ella me decía. Cuando todo estuvo listo me dijo que debíamos irnos. Le dije que realmente no me sentía cómoda con eso en absoluto. Ella dijo que lo entendía, pero que realmente necesitaba ayuda y que también tenía 2 hijos en casa. Nos movimos rápido porque el lugar donde estaba estacionada no era permitido. Así que salimos del coche y comenzamos a salir del aeropuerto. En cuanto nos pusimos en marcha, le dije que me sentía muy incómoda con esta situación y que realmente quería bajarme y quedarme en el aeropuerto. Ella pareció un poco molesta por esto y me dijo que podía dejarme,
pero que necesitaba salir de allí primero porque no podía recibir una multa por dejarme allí o algo así. No estoy segura de cuán cierto era eso, solo fue lo que me dijo. Manejamos unos minutos más, aún dentro de los terrenos del aeropuerto, y nos detuvimos a cierta distancia para que pudiera bajar y llamar a mis padres. Hablé con ellos mientras lloraba todo el tiempo. Noté que, mientras hablaba con ellos, la mujer estaba en su coche hablando con alguien. Supongo que era la mujer con la que yo había estado hablando. No entendí el idioma, así que no puedo decir de qué estaban hablando. Cuando terminé de hablar, volví a subirme al coche y le dije que realmente quería que me dejara. Pero ella seguía preguntándome si estaba segura, y si no quería ir al centro de la ciudad con ella, o si prefería que me dejara en un centro comercial. Por supuesto le dije que no, que realmente solo quería que me dejara en el aeropuerto. Por suerte lo hizo, y fui dentro a hablar con mis padres. Después de que esto pasó, recibí algunos mensajes de voz raros de ella y de otras 2 personas. No entendía lo que decían, pero fue muy extraño. Mis padres también intentaron contactarla, pero ella los bloqueó a ambos. Si no lo sabes, a muchas au pairs las tratan muy mal, así que para sentirnos seguras y asegurarnos de que no nos engañen con el pago, o que no trabajemos más de lo permitido, debemos firmar un contrato. Más tarde descubrí que el contrato que ella me había enviado era falso y realmente no era vinculante. No sé cómo, pero no era legítimo. También descubrí que las direcciones que me había enviado eran falsas, y al parecer ella no vivía allí tampoco. Después de eso, me enteré de que la ciudad en la que se suponía que me quedaría era un foco de trata de personas. No sabía eso hasta que sucedió todo. Muchas cosas fueron muy sospechosas. Tal vez estoy exagerando. Quizás no fue tan malo como pienso que fue, pero en el momento, estaba segura de que algo estaba pasando. Hace 2 años, justo alrededor de Halloween, estaba cuidando a los hijos de 2 mujeres. Cada una tenía un hijo. Querían salir, así que me quedé en la casa de una de ellas para cuidar a los niños. Eran como las 8 de la noche y los niños estaban sentados en el sofá jugando en sus iPads y demás, cuando alguien llamó a la puerta. Les pregunté si estaban esperando a alguien y ambos dijeron que no. Me acerqué a mirar por la mirilla de la puerta y vi a un hombre con una sudadera gris, deliberadamente agachado para que no pudiera ver su rostro. Inmediatamente pensé, no, y no dije nada. Solo empecé a caminar de un lado a otro porque no quería darle ninguna señal de que estábamos adentro. Un par de minutos después revisé la ventana exterior a través de las cortinas y él ya no estaba. No quería asustar a los niños más de lo necesario y no hubo más golpes, así que lo dejé pasar, pensando que podría haber sido una broma. Pasaron unas horas y las mamás regresaron. Me preguntaron cómo había ido todo y les dije que los niños se portaron bien, pero que alguien había venido a la puerta. Me preguntaron a qué hora, y les dije que alrededor de las 8. Una de las mamás empezó a ponerse nerviosa y a buscar en su teléfono, mientras la otra me decía que, justo a esa hora, alguien había estado haciéndoles llamadas extrañas desde un número oculto. Habían disfrazado su voz y decían cosas como, «Puedo verte por la ventana». No pensaron que hablaba en serio porque no tenía sentido en el contexto de dónde estaban ellas, pero en retrospectiva, estaban casi seguras de que estaba mirándome a mí. Me escoltaron hasta mi coche y llegué a casa más tarde. Al parecer no volvió a suceder nada extraño después de eso, pero estoy realmente agradecida de no haber abierto la puerta, porque tengo la sensación en mi interior de que podría haber terminado muy mal. Cuando tenía alrededor de 2 o 3 años, mis padres, que ahora están divorciados, eran amigos de una pareja que trabajaba con mi papá en su oficina. Siempre pedían cuidarme y les encantaba verme seguido, y mis padres no veían nada raro en eso. Un día, ellos pidieron llevarme a Disney World junto con su sobrina, y mi mamá no tuvo ningún problema con la idea. Mi papá, en cambio, pensó que era extraño, porque se ofrecieron a pagar todo por mí. Les dijo que no y se inventó una excusa para que no fuera. La pareja no fue vista en semanas después de eso, y la empresa donde trabajaban mi papá y ellos empezó una investigación porque la misma pareja que quería llevarme a Disneylandia
Había cometido un fraude masivo y robado cientos de miles de dólares. Desaparecieron y mi papá no tiene idea de lo que pasó con ellos desde entonces, ya que ya no trabaja allí. Pero él está convencido de que querían llevarme y desaparecer. Él cree que no podían tener hijos y realmente querían uno, pero aún así me asusta pensar que podría haber tenido una vida y una familia diferente. Gracias a Dios que mi papá estaba en casa, porque mi mamá quería dejarme ir. Soy una chica, y cuando tenía 16 o 17 años solía cuidar a unos gemelos de 8 años que vivían al otro lado de la calle. Era el trabajo ideal de verano. Los llevaba de ida y vuelta a varias actividades, y en el tiempo libre pasábamos casi todos los segundos afuera. Cada día era una nueva aventura. Para hacer las cosas aún más divertidas, la familia de los gemelos tenía un perro, una mezcla de poodle con una raza sueca de tamaño mediano que amaba a las personas más que a nada. Este perro era increíblemente inteligente, gentil y cariñoso. No habría lastimado ni a una mosca. Siempre podíamos contar con que nos acompañara en nuestras aventuras. Nos seguía de cerca, explorando por su cuenta, pero siempre manteniéndose a una distancia donde pudiera oírnos. Cada vez que nos encontrábamos con personas nuevas, corría feliz hacia ellas, ansiosa por lamerlas, recibir caricias y mostrarles lo feliz que estaba de verlas. Era la mejor. Recuerdo que una mañana de finales de verano decidimos pasar un par de horas dibujando en la entrada con tiza. Los niños dibujaban mientras yo me recostaba en el suelo con el perro, absorbiendo el calor. No había muchos adultos alrededor. Era un día de semana y la mayoría estaba trabajando, pero no podríamos habernos sentido más seguros en el sol del mediodía y en la tranquilidad de nuestro vecindario. De vez en cuando, un vecino caminaba por la calle y el perro se sentaba para saludarlos, mientras yo pasaba unos minutos conversando. Esto continuó por un rato, y yo ya estaba muy relajada por el calor y por el sonido de los niños jugando y riendo. El perro estaba descansando a mi lado, medio dormido, cuando de repente escuché un gruñido bajo que venía de ella. Era un sonido que nunca le había escuchado hacer antes y me tomó por sorpresa. Me senté de inmediato y miré alrededor, y ahí caminando por la acera hacia nosotros, vi a un hombre que nunca había visto antes. Era mayor. Tenía un aspecto un poco desaliñado y nos miraba como un halcón. El perro no quería saber nada de él, y su gruñido se hacía cada vez más fuerte e intenso mientras él se acercaba. Debía haber captado la señal, pero no entendía nada. Tenía 17 años. Era demasiado joven para saber que debía confiar en mi intuición. Todo lo que sabía era que debía ser educada. Él se detuvo con su mirada fija en mí y empezó a intentar conversar conmigo. Esto era normal. Otras personas ya habían pasado y habían hecho lo mismo durante la mañana, pero él hacía preguntas más extrañas. Preguntas sobre nuestros planes para el día, qué estaba haciendo con los niños, dónde estaban sus padres, ese tipo de cosas. Era inquietante, pero él era un adulto, así que intenté responder de manera educada, aunque vaga. Él seguía intentando acercarse a mí, y su mirada empezó a volverse algo más parecido a una mirada lasciva. Cada vez que se acercaba, sin embargo, el perro gruñía más fuerte y empezaba a ladrar ferozmente. Nunca la había visto actuar así, y llegó al punto en que yo la sujetaba y trataba de calmarla mientras me disculpaba por su comportamiento. Él vacilaba ante su presencia. Aunque no era un perro grande, se plantó y me protegió. Tan rápido como se acercó, retrocedió. Dijo un rápido adiós y se apresuró a alejarse por la calle. Nunca lo volví a ver, y en todos los años que cuidé a esa familia, nunca volví a ver al perro comportarse de esa manera. Siempre me he preguntado si el perro sintió alguna amenaza de él que yo no pude percibir. Realmente creo que me protegió de algo horrible. Puede que no haya sido nada, pero nunca he olvidado ese encuentro. Cuando tenía 5 años, mis padres solían contratar a una niñera para que me cuidara mientras ellos trabajaban. Mi mamá y mi papá tenían trabajos que los mantenían ocupados prácticamente todo el día, y aunque ellos creían que estaba en buenas manos, en realidad no podrían haber estado más equivocados. Recuerdo que esa niñera, cuyo nombre prefiero no mencionar, siempre llegaba temprano, con una sonrisa helada, lista para comenzar su día.
Desde la primera vez que la vi, hubo algo en sus ojos que me hizo sentir incómodo. Tal vez era la forma en que me miraba o cómo cerraba la puerta apenas se iban mis padres. De alguna manera, aunque no sabía exactamente por qué, sabía que algo andaba mal. Al principio, ella parecía amable. Me preparaba el desayuno, ponía dibujos animados y me preguntaba sobre mi día. Pero con el tiempo, su actitud cambió. No sé en qué momento exactamente, pero recuerdo que un día, sin razón alguna, me levantó de mi silla con brusquedad, me miró fijamente y me dijo que si le contaba algo a mis padres sobre lo que pasaba en casa, haría cosas que me costaba hasta imaginar. Si les cuentas algo, ellos también van a sufrir. Y no solo ellos, me dijo. Yo, con solo 5 años, no entendía bien a qué se refería, pero su tono me aterraba, y su mirada me hizo quedarme en silencio. A partir de ese momento, cualquier error, por pequeño que fuera, la hacía enfurecer. Si dejaba un juguete fuera de su lugar, si no comía rápido, o si simplemente me encontraba mirándola, me agarraba con fuerza y comenzaba a golpearme. Un día recuerdo que me obligó a quedarme quieto mientras me daba golpes en la cabeza con algo que parecía ser una especie de palo. No me dejó ver qué era. Después de esos golpes, solía sentirme tan mareado que apenas podía mantenerme en pie. Pero lo que más miedo me daba era cuando se acercaba a mí después, como si nada hubiera pasado, y me susurraba al oído que me mantuviera callado, porque si mis padres se enteraban, los lastimaría a ellos también. Con el tiempo, los golpes se volvieron parte de mi vida cotidiana. Cada día que mis padres salían de casa, sabía que en algún momento esa mujer encontraría una excusa para hacerme daño. Nunca supe qué la hacía enojarse tanto. A veces ni siquiera hacía algo malo, pero igual encontraba algún motivo para descargar su furia en mí. Recuerdo especialmente un día en el que accidentalmente derramé un vaso de leche en la mesa del comedor. Ella estaba limpiando la cocina, y al escuchar el ruido del vaso volcado, se giró con una expresión de odio que hasta hoy, muchos años después, no puedo olvidar. Se acercó lentamente, en silencio, sin quitarme la vista de encima, y luego me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí cómo me crujían los huesos. Me llevó arrastrando hasta el pasillo y allí me empujó contra la pared. «Eres un niño inútil. Si vuelves a hacer una tontería así, no lo vas a contar», me dijo mientras apretaba sus dedos contra mi brazo, dejándome marcas moradas. «Nadie te va a creer si les dices algo». Por alguna razón, ella tenía razón. Había intentado contarles a mis padres sobre algunas de las cosas que hacía, pero ellos siempre parecían justificarla. «Es que no estás acostumbrado a una niñera», me decía mi mamá. «Tienes que aprender a obedecer», decía mi papá. Al parecer, para ellos, mis quejas eran cosas de niños. Cada día me volvía más reservado, guardando cada golpe, cada amenaza y cada insulto dentro de mí. Tenía miedo incluso de mirar a mis padres a los ojos cuando regresaban del trabajo, temiendo que de alguna manera ella supiera y me castigara aún más por intentar delatarla. Entonces, llegó el día en que todo cambió. Fue una tarde en la que había estado jugando con unos bloques de construcción en la sala. Ella me observaba desde la cocina, y yo intentaba lo mejor que podía no hacer ningún ruido. Pero en un momento, uno de los bloques se cayó al suelo y resonó en el silencio de la casa. Me quedé helado, mirando hacia la cocina. Ella, como siempre, se acercó lentamente, su rostro transformado en una mueca de desprecio. Sin decir una palabra, me levantó y me llevó hacia las escaleras. Yo sabía lo que venía, así que intenté liberarme, pataleando y gritando, pero ella me tapó la boca con la mano y me golpeó en la cabeza con la otra. Sentí un dolor punzante, y después todo se volvió borroso. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue que me soltó bruscamente en el suelo, murmurando algo sobre cómo haría que pareciera un accidente. Cuando desperté, estaba en el hospital. Tenía vendas en la cabeza y todo mi cuerpo dolía. Mis padres estaban allí mirándome con preocupación, y por un instante pensé que finalmente entenderían lo que había estado pasando. Pero cuando intenté contarles, mis palabras parecían desmoronarse. Apenas podía recordar lo que había sucedido antes de perder el conocimiento. Fue el médico quien, al examinarme, comenzó a notar que las heridas no coincidían con una simple caída. Yo tenía golpes en la cabeza, sí, pero también en otras partes del cuerpo,
en lugares donde no habría caído si realmente me hubiera tropezado por las escaleras. Recuerdo cómo el doctor, en voz baja, le explicó a mis padres que era poco probable que todo eso fuera por un accidente doméstico. Al principio, mis padres se resistieron a creerlo. Decían que esa mujer era de confianza, que siempre les había hablado bien de mí, que no podían imaginarla lastimándome. Pero cuanto más insistía el médico, más comenzaron a asimilar lo que les estaba diciendo. Finalmente, mi madre empezó a preguntar si era cierto todo lo que yo había dicho antes, las veces que intenté contarles lo que ocurría. Fue en ese momento cuando comencé a llorar. Les dije todo, cada detalle, cada golpe, cada amenaza. Todo lo que había guardado dentro de mí finalmente salió, y fue como si un peso inmenso se deslizara de mi pecho. La policía vino poco después, y comenzaron una investigación. Cuando interrogaron a esa mujer, al principio negó todo. Aseguraba que me había caído, que simplemente era un niño inquieto y torpe. Pero los médicos y la policía no le creyeron, y cuando indagaron más a fondo, descubrieron algo aterrador. Resultó que esa niñera ya tenía antecedentes. Había trabajado para otras familias antes, y había niños que salieron gravemente heridos mientras estaba a cargo. De hecho, años atrás, una niña había quedado paralítica después de uno de sus cuidados. Había sido acusada de maltrato en varias ocasiones, pero siempre lograba escabullirse, mudándose a otro lugar o usando documentos falsos para trabajar con otras familias. Cuando la policía descubrió sus antecedentes, mis padres quedaron devastados. No podían creer que le hubieran confiado mi cuidado a alguien así. Por semanas, la culpa y la angustia los consumieron. Mi madre se encerraba en su cuarto y apenas hablaba, mientras mi padre intentaba seguir con su rutina, pero se le notaba la tristeza y el remordimiento en cada gesto. Verlos así me hacía sentir una mezcla de alivio y dolor. Por un lado, sentía que finalmente me creían, pero por otro lado no podía evitar sentirme culpable, aunque sabía que no era mi culpa. Mientras tanto, la investigación avanzaba, y cada nueva información que salía a la luz era peor que la anterior. Descubrimos que esa mujer había sido diagnosticada con algún tipo de desorden mental, aunque nunca se supo con exactitud cuál era su condición. Algunos decían que tenía episodios de demencia, otros pensaban que simplemente disfrutaba del poder que tenía sobre niños indefensos. Pero lo cierto es que, fuera cual fuera la causa, sus actos demostraban una maldad que era difícil de comprender. Los detalles que salieron durante el juicio fueron escalofriantes. Varios padres declararon cómo sus hijos habían cambiado después de estar al cuidado de ella. Algunos presentaban señales de ansiedad, otros tenían miedo de quedarse solos, y otros, como en mi caso, habían sufrido daños físicos que la mujer había intentado ocultar con mentiras. Recuerdo cómo me sentí al ver su rostro en el tribunal. Esa misma mirada fría y vacía que tanto miedo me había causado, ahora se mantenía firme mientras escuchaba cada testimonio. No mostró ni una pizca de arrepentimiento, ni un solo gesto de emoción. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir en su defensa, simplemente se encogió de hombros y negó las acusaciones, como si no fueran más que invenciones de un grupo de niños revoltosos y mentirosos. Al final, la condenaron a varios años de prisión, aunque una parte de mí deseaba que nunca saliera. Mi padre me tomó de la mano mientras escuchábamos el veredicto. Sentí un poco de alivio, pero también una profunda tristeza, como si algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre. Desde entonces la vida nunca volvió a ser la misma. Cada vez que me quedaba solo en casa, sentía una punzada de ansiedad en el estómago, y me tomó años dejar de mirar sobre mi hombro, como si temiera que ella regresara. A pesar de que estaba tras las rejas, su presencia continuaba en mi mente, como una sombra que no podía borrar. Mis padres trataron de apoyarme de la mejor manera posible. Me llevaron a terapeutas, intentaron que habláramos sobre lo que había pasado, pero había cosas que ni yo podía entender o poner en palabras. Lo que viví bajo el cuidado de esa mujer se convirtió en algo que prefería enterrar en mi memoria, aunque, inevitablemente, de vez en cuando volvía a mí en forma de pesadillas o recuerdos difusos que me hacían sentir como si tuviera 5 años de nuevo. Años después, supe que esa mujer había sido trasladada a una institución mental, luego de cumplir una parte de su condena. Los informes médicos revelaron que su condición se había deteriorado,
y según decían, pasaba los días hablando sola y reviviendo los episodios de abuso como si fueran su única realidad. Algunos médicos dijeron que eso era parte de su demencia, aunque yo siempre me pregunté si se trataba más bien de una especie de justicia poética. Después de todo, pasaría el resto de su vida encerrada, experimentando los mismos miedos que había sembrado en los demás. Aunque finalmente encontré algo de paz, lo que me marcó de esa experiencia nunca me abandonó por completo. El miedo, la desconfianza y la sensación de que hay personas con maldad pura, sin razones aparentes, es algo con lo que he tenido que aprender a vivir. Es una historia que rara vez comparto, porque no todos entienden lo que es ser víctima de alguien que debería haberte cuidado y protegido. Hoy, al recordar esto, no puedo evitar pensar en todos los otros niños que pueden haber sufrido a manos de personas en las que sus padres confiaban ciegamente. Es algo que me ha dejado marcado, pero con el tiempo he aprendido a usarlo para estar más alerta y proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Así que, si alguna vez escuchas a un niño intentar decir algo, por insignificante que parezca, por favor escúchalo, porque aunque a veces puede sonar como una historia infantil, otras veces puede ser el único intento de pedir ayuda en medio del miedo.